Muy buenas a todos, esperando y estén bien desde sus casas. El día de hoy, en la asignatura Temas Selectos de Física, les hablaremos sobre el bloque 3, que se llama Óptica. La clase 1, Reflexión, Refracción y Ley de Snell. Los integrantes del equipo son Naim Hernández Ticante, José Manuel García Castelán y su servidor, Josmarabel Sánchez Morales. Reflexión. La reflexión se presenta cuando los rayos de luz inciden en una superficie especular y son rechazados o rebotados en una sola dirección y sentido. Este ejemplo se puede presentar en los espejos. Las superficies especulares reflejan los rayos de luz y los llamamos espejos. Sin embargo, de manera natural, la superficie libre del agua en reposo funciona como superficie especular. Para entender el fenómeno de la reflexión, es necesario saber que el rayo de luz que llega a un espejo se le conoce como rayo incidente y el rayo que rechaza el espejo se llama rayo reflejado. Leyes de la reflexión. Primera, el rayo de luz incidente, la normal a la superficie reflejante en el punto de incidencia y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. Segunda, el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal son iguales. Refracción. La refracción es el cambio en la dirección de un rayo luminoso al pasar de un medio transparente a otro, pero de distinta densidad. En otras palabras, la refracción se presenta cuando un rayo de luz incide sobre la superficie de separación con dos medios transparentes de diferentes densidades y logra pasar conservando su frecuencia, pero variando su velocidad y su dirección. El cambio de la dirección del rayo luminoso refractado depende del medio al que pasa. Si el medio tiene mayor densidad, el rayo se acerca a la normal y si tiene menor densidad, se aleja. Si el rayo luminoso incide de manera perpendicular a la superficie de separación de los dos medios, no se refracta. Leyes de reflexión. Primera, el rayo incidente, el rayo retractado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. Segunda, para cada par de sustancias transparentes, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tiene un valor constante que se conoce como índice de refracción, que se representa con la letra N. Ley de Snell. La segunda ley de Snell de la refracción fue descubierta en el siglo XVII por el astrónomo y matemático holandés Willebrord Snell van Rooyen, quien nació en 1580 en Leiden, una pequeña ciudad holandesa, y murió en 1626. La ley de Snell establece que la razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción es igual a la razón de la velocidad de la luz en el medio incidente respecto a la velocidad de la luz en el medio de refracción. Aquí se puede observar la fórmula. Una forma alternativa se obtiene expresando las velocidades v1 y v2 en términos de los índices de refracción, por lo que la expresión queda de la siguiente manera. Podemos emplear cualquiera de las siguientes expresiones para calcular el índice de refracción como viene en las siguientes fórmulas. La razón de la velocidad de la luz, que se representa con la letra C, en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio perpendicular, que se representa con la letra V, se llama índice de refracción. Para este medio I es un valor adimensional. A continuación se ve la tabla de diferentes índices de refracción aplicando una luz amarilla con longitudes de onda de 589 nanómetros. Y bien, esto sería todo. Los dejo con mi compañero José Manuel García Castelán. Bueno, compañeros, a mí me tocó el segundo tema que se va a tratar sobre espejos. A continuación veremos lo que es un espejo y sus funciones.
Espejos. Los espejos son objetos que poseen una superficie lisa que forma imágenes debido a que refleja los rayos de luz. Generalmente los espejos son de cristal al que se les recubre con una capa delgada de plata en una de sus caras, la cual se recubre con una capa de pintura para protegerla. Los espejos planos poseen una superficie lisa, forman imágenes virtuales, es decir, dentro del espejo, producto de la reflexión de la luz en los objetos. La imagen reflejada es simétrica porque aparentemente está a la misma distancia que la del objeto al espejo. Es del mismo tamaño que el objeto. Presentan inversión lateral, es decir, si una persona frente al espejo mueve su brazo derecho, su imagen mueve el izquierdo, como a continuación en las imágenes. Espejos esféricos. Los espejos esféricos son casquetes de una esfera hueca con sus superficies pulidas. Para reflejar los rayos luminosos se les clasifican en cóncavos y convexos. Los espejos cóncavos presentan una superficie reflejante en el interior del casquete. También se les conoce como convergentes. Los espejos convexos presentan la superficie reflejante en el exterior del casquete. A estos también se les conoce como divergentes. Elementos de un espejo esférico. El centro de la curvatura C es el centro de la esfera de la cual se obtuvo el casquete. Radio de curvatura R es la distancia del centro de la curvatura C al vértice del espejo V. Vértice es el vértice o punto donde el eje principal hace contacto con el espejo. Eje principal EP es la recta que pasa por el vértice V y el centro de la curvatura C. Eje secundario ES es cualquier recta que pasa por el centro de la curvatura C. Foco es el punto que se encuentra sobre el eje principal EP, donde coinciden los rayos reflejados. Se encuentra a la mitad de la distancia entre el vértice V y el centro de la curvatura C. Distancia focal F es la distancia entre el vértice V y el foco F, o la distancia entre el foco F y el centro de la curvatura. Aquí en las imágenes se puede ver la diferencia entre un espejo cóncavo y un espejo convexo. Formación de imágenes. En los espejos cóncavos se forman imágenes reales y virtuales. Las imágenes reales se forman del mismo lado del objeto. En los espejos convexos siempre se forman imágenes virtuales, derechas y son pequeñas comparadas al objeto. Estos espejos son empleados en los retrovisores de los automóviles. A continuación se muestran las ecuaciones de los espejos, que son utilizadas para encontrar el tamaño y la ubicación de las imágenes virtuales. Bueno, a continuación haremos un ejercicio de práctica. El ejercicio es: un objeto de 12 centímetros se coloca a una distancia de 20 centímetros del vértice de un objeto cóncavo. Si la distancia focal es de 10 centímetros, determina lo siguiente: distancia de la imagen al foco y el tamaño de la imagen. Bueno, primero vemos los datos que tenemos, que son 12 centímetros, 10 centímetros y 20 centímetros. Las fórmulas que ocuparemos son las siguientes. Bueno, sustituyendo los datos en la primera fórmula, Q es igual a 10 centímetros por 20 centímetros sobre 20 centímetros menos 10 centímetros, nos da un resultado de 200 centímetros cuadrados sobre 10 centímetros, que eso es igual a 20 centímetros. Bueno, ahora para encontrar el tamaño de la imagen, sustituimos los valores para encontrar. Bueno, sustituimos el valor de Q y el valor de Y, que son 20 y 12 en la ecuación. Nos da como resultado menos 20 por 12 igual a 240 sobre 20, que eso nos da un resultado de 12. Bueno, eso sería todo de mi parte y a continuación los dejo con mi compañero. Mi tema se llama lentes divergentes y convergentes del bloque 3, óptica. ¿Qué son las lentes? Una lente es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de la luz. Las lentes más comunes se basan en el distinto grado de refracción que experimentan los rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la lente. Entre ellas están utilizadas para corregir los problemas de visión en gafas, anteojos o lentillas. También se usan lentes o combinaciones de lentes y espejos en telescopios y microscopios. Aquí se muestra una imagen. Los elementos de una lente.
el eje principal recta que pasa por el centro óptico y por los focos. Plano central de una lente es una perpendicular al eje principal que pasa por el centro óptico. Centro óptico es el centro de la lente. Si un rayo luminoso lo atraviesa, no sufre desviación. Foco principal es el punto donde se cruzan los rayos que llegan a la lente de manera paralela al eje principal. Distancia focal, distancia entre centro óptico y el foco. Las lentes convergentes, o también conocidas como positivas, son aquellas cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes. Los rayos de luz llegan a la lente desde un objeto de manera paralela. La lente hace unirse en un solo punto llamado foco principal. Se usan en óptica, optometría para compensar defectos o errores refractivos tales como la miopía y algunos tipos de astigmatismo. Existen principalmente tres tipos de lentes convergentes biconvexas. Tienen dos superficies convexas. Las planosconvexas tienen una superficie plana y otra convexa. Concaconvexas o mecanismo convergente. Tienen una superficie ligeramente cóncava y otra convexa. Las lentes biconvexas hacen referencia a una lente con superficies esféricas y convexas iguales. Pueden conseguir longitudes focales más cortas. Se utilizan para enfocar rayos paralelos de luz en un punto. Las planoconvexas también. Las lentes planoconvexas son las lentes simples para enfocar rayos paralelos de luz en un punto. Se aplican en sistemas láser, iluminación y otras especificaciones. Las concaconvexas. Las lentes concaconvexas o mecanismo convergente tienen ambas caras curvas. Tienen una longitud focal positiva o negativa. Corrige la aberración esférica de una lente planoconvexa. Aquí se muestra un ejemplo de las formas de las lentes convergentes. Las lentes divergentes son unas lentes transparentes que en su forma física son más finas en su parte central y más gruesas en los bordes. Son unas lentes que están delimitadas por dos superficies y es cóncava o curva, al menos una de estas partes. Existen tres tipos de lentes divergentes. Las lentes bicóncavas, que es el lado central de estas lentes es más delgado y las puntas más anchas. Sus dos superficies son cóncavas. Las lentes planocóncavas. Este tipo de lentes tiene una superficie cóncava y otra plana. Las lentes convexo-cóncavas. Este tipo de lentes, también conocidas como mecanismo divergentes, tienen una superficie cóncava y otra convexa. Se parecen a este tipo de apertura en paréntesis. Aquí se muestra un ejemplo de cómo son las vistas. Características de una lente divergente. Los rayos que inciden en paralelo sobre estas lentes transparentes se reflejan sin encontrar un punto en común. No se forman imágenes reales, sino virtuales en el plano del objeto. También son conocidas como lentes negativas. Es todo de mi parte.